El presidente Enrique Peña Nieto se reúne hoy con gobernadores del país y el jefe de gobierno de la Ciudad de México para iniciar estrategias y proteger a los periodistas. Periodistas protestan en todo el país por el asesinato de Javier Valdés. Matthew Sanders, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, condena los crímenes contra los comunicadores. Tenemos una preocupación muy grande por México porque ha sucedido estos asesinatos muchas veces en los últimos años. Detienen a uno de los presuntos delincuentes que asaltó a una familia en la México-Puebla. Trastorno psicótico padece el atacante del sacerdote en la Catedral Metropolitana. Se mantiene la contingencia ambiental fase 1 en el Valle de México. Los Estados Unidos y México están profundamente comprometidos en contrarrestar esta amenaza. La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, reitera su compromiso con México en la lucha contra el narcotráfico. El presidente Donald Trump reconoce que dio información confidencial a Rusia. El presidente Nicolás Maduro decretó estado de excepción por 60 días en Venezuela. La UNAM recuerda a Juan Rulfo en el centenario de su nacimiento. Muy buenos días, siempre es un gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento hay contingencia ambiental en el Valle de México. Acuérdense que no hay condiciones atmosféricas para la dispersión de contaminantes. Y bueno, en este momento la temperatura 17 grados centígrados en la capital del país. Y desde aquí también un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Hola Pati, es un placer saludarte, así es, miércoles 17 de mayo del 2017, son las 6:32, estamos listos para informarles esta mitad de semana, el ombligo de la semana. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite, por supuesto, comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, esto es informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado urgente para reunirse con los gobernadores de todo el país y el jefe de gobierno de la Ciudad de México para analizar la situación que enfrentan los periodistas en todo el territorio nacional. Este encuentro se va a llevar a cabo al mediodía en Los Pinos. Tiene como fin establecer una estrategia integral de protección a los periodistas de las 32 entidades del país a raíz de los recientes hechos de violencia que en este momento se han contabilizado 6 periodistas muertos en lo que va tan solo de este año. Así es, Pati, y ayer el gremio de periodistas salieron a marchar en distintos puntos de la capital y del país precisamente por el asesinato del periodista Javier Valdés. Aquí en la Ciudad de México, decenas de periodistas se manifestaron en el Ángel de la Independencia con pancartas y fotografías de colegas que han perdido la vida por su labor periodística. Estas expresiones tuvieron eco en varias ciudades de Sinaloa como Los Mochis, Culiacán, Guamúchil y Mazatlán, donde los comunicadores salieron a las calles para exigir justicia y seguridad para todo este importantísimo gremio en una democracia. De hecho, varios medios en el país hicieron un paro de labores por este asesinato. Así es, aquí en la Ciudad de México, cerca de 400 periodistas se congregaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para protestar, como tú decías, por el asesinato de Javier Valdés en Sinaloa. Bueno, y así como por la muerte de otros reporteros, periodistas en el país. Los comunicadores llevaron pancartas y fotos y veladoras y estuvieron acompañados también del actor Diego Luna, que es una persona que se ha caracterizado por un activismo, quien apoyó esta protesta del gremio. Exigieron una estrategia contundente para erradicar la violencia a periodistas y a los defensores de los derechos humanos en este país. Ayer fue también cremado el cuerpo del periodista Javier Valdés, así lo confirmaron sus familiares, su viuda Griselda Triana y sus 2 hijos. Mientras el periodista era despedido por familiares, colegas y amigos en Culiacán, comunicadores, directivos de medios, políticos y activistas mantuvieron un encuentro con el gobernador del estado, Quirino Ordaz. Ahí le recriminaron al mandatario la ola de violencia que azota a la entidad con más de 600 muertes violentas.
Ante estos hechos lamentables, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Matthew Sanders, condenó el asesinato reciente de Javier Valdés. Tenemos una preocupación muy grande por México porque ha sucedido estos asesinatos muchas veces en los últimos años. Como saben, para la CIP es inaceptable y cruel que siguen ocurriendo estos asesinatos y con total impunidad. Sanders se pronunció por la creación de instituciones que den respuesta urgente y prioritaria a estos crímenes. En Guerrero, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, condenó las agresiones contra los periodistas. Ahí anunció la reunión con gobernadores para avanzar en la protección de este gremio. Reiteró que la PGR ya coopera con las investigaciones para esclarecer el asesinato de Javier Valdés Cárdenas. Tenemos claro que ante estos actos las palabras no bastan, que se requiere una respuesta de Estado. Se ha acordado que el día de mañana tenga lugar esta reunión, misma en la que esperamos contar con la presencia de todos los ejecutivos locales del país. Tenemos que actuar juntos para garantizar que en todo el territorio nacional, sin excepción, las y los periodistas puedan realizar su labor con seguridad y con libertad. Osorio Chong encabezó una reunión de seguridad en Guerrero donde afirmó que el Estado no necesita un comisionado de seguridad federal, ya que el trabajo conjunto ha rendido frutos. De ninguna manera, el gobernador ha asumido su función de una manera correcta, está al frente de todas las decisiones, él coordina el grupo de coordinación y hay toda la confianza y todo el apoyo de parte del gobierno de la República. No es necesario. No vamos a estar de ninguna manera conformes hasta que no se devuelva completa la tranquilidad en cada uno de los municipios del estado de Guerrero. Elementos federales y estatales efectuaron el desarme de la Policía Municipal de Zihuatanejo, Guerrero, debido a a la infiltración de personas vinculadas con la delincuencia organizada en este cuerpo policíaco. A través de un operativo conjunto se logró la detención de 3 presuntos criminales, 42 individuos supuestos policías y 15 miembros de la corporación que, habiendo reprobado sus exámenes de control de confianza, seguían ejerciendo funciones. Mientras tanto, en Reynosa se registró otro enfrentamiento entre bandas del crimen organizado. Hombres armados atacaron una residencia en el fraccionamiento de Vistahermosa y aunque no se registraron víctimas ni detenidos, autoridades informaron que encontraron evidencias de fuego cruzado y restos de sangre. La vocería de seguridad del gobierno de Tamaulipas informó que se trata de 2 grupos criminales que se disputan el control de la plaza. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas ofreció una recompensa de hasta $1 millón a quien dé datos útiles que permitan capturar a los homicidas de esta activista, de Miriam Elizabeth Rodríguez, asesinada el 10 de mayo en San Fernando, Tamaulipas. De esta manera, el gobierno de Tamaulipas ha puesto a disposición teléfonos y correos electrónicos para que los ciudadanos den información sobre el caso y respetando, por supuesto, la confidencialidad. Autoridades estatales precisaron que van a utilizar todos los medios jurídicos para lograr que llegue la paz a todo el territorio tamaulipeco. Decenas de familiares y amigos dieron el último adiós a la estudiante del TEC de Monterrey, Andrea Corral, hallada muerta el pasado domingo. Los familiares informaron que el cuerpo de la joven no pudo ser cremado por disposición de la autoridad, ya que su muerte ocurrió de forma violenta y la ley prohíbe dicho proceso en tal condición. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se reunió con los padres de la joven, a quienes aseguró que ya se iniciaron las investigaciones del caso para que el crimen no quede impune. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es México al Día.
La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, reiteró que su país está comprometido a trabajar con las autoridades mexicanas para combatir el narcotráfico. Eso lo dijo al inaugurar la Conferencia Nacional sobre Química Forense, que en esta ocasión giró en torno a una droga que está causando mucha alarma, que se llama fentanilo, que dicen que sus efectos es peor que el de la heroína. Los Estados Unidos y México están profundamente comprometidos en contrarrestar esta amenaza. Al mismo tiempo, debemos velar por la seguridad de los cuerpos policíacos y del personal médico y científico, ya que son ellos quienes están tratando de detener el flujo de estos medicamentos. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, informó que durante el mes de abril disminuyó 24.5% este delito, es decir, el secuestro. Precisó que solo se registraron 123 plagios, cifra menor a los 163 casos del mes de marzo. Mencionó que esto representa una baja de 0.34% respecto al primer cuatrimestre de 2016. Asimismo, destacó que la entidad con mayor incidencia de este delito fue el Estado de México, con 23 casos, seguido de Tamaulipas, con 17, y Veracruz, con 15. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó que el individuo que atacó al sacerdote el lunes pasado en plena Catedral Metropolitana padece trastorno psicótico, por lo que va a solicitar como medida cautelar su ingreso al Centro de Rehabilitación en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur para su tratamiento. Sobre el origen del atacante, la Procuraduría solicitó a las embajadas de Estados Unidos y Francia confirmar la posible nacionalidad de esta persona, porque en un principio dijo que era francés, después dijo que era estadounidense. Mientras tanto, por fortuna, el sacerdote ya se encuentra recuperándose de manera satisfactoria, pues aunque sus heridas son graves, no amenazan la vida del sacerdote. Esto se informó por parte de las autoridades. Vámonos a otros asuntos, y mi compañera Pati Betaza ya lo adelantaba al inicio de este noticiero. Sigue la contingencia ambiental en la Ciudad de México. De tal forma se mantiene la fase 1 en todo lo que es el Valle de México, debido a que las condiciones atmosféricas registradas hasta las 8 horas de ayer de la noche son desfavorables para la dispersión de contaminantes, por lo que por segundo día consecutivo habrá restricción de circulación de vehículos. Para este miércoles no circulan los autos con engomado rojo, terminaciones de placas 3 y 4, así como los que tienen terminación de placa en par con holograma de verificación 1 y 2. También los vehículos de transporte de carga con placa federal y local deberán acatar la restricción de la circulación de las 6 de la mañana a las 10 horas. Y estar, por supuesto, al pendiente de los reportes que emita la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Elementos de la Policía Federal detuvieron a uno de los presuntos atacantes de una familia en la autopista México-Puebla. El detenido fue identificado como Orlando N. alias El Chivo, quien aparentemente es miembro de una banda de delincuentes que opera precisamente en la zona junto con sus hermanos. Hay que recordar que por estos hechos, un bebé de 2 años fue muerto por un tiro, y tanto la madre como la hija de 14 años fueron violadas por estos sujetos ahí en la México-Puebla. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, reconoció que es necesario actualizar el marco normativo para combatir el robo de gasolinas. En este sentido, hizo un llamado al Congreso para que apruebe la reforma pendiente a la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Nosotros pensamos que sería muy valioso que se actualizara, y es posible que la experiencia que estamos viendo pues nos ilustra que pudieran hacer falta en el futuro otras modificaciones, pero de entrada, las ya planteadas y aprobadas por los diputados nos serían de gran utilidad. Respecto a la reunión con gobernadores de Puebla, Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas, dijo que se planteó una estrategia integral que tomará en cuenta las necesidades y características geográficas de cada estado para entregar mejores resultados. Una estrategia que implica el compromiso de muchas instancias del gobierno federal, pero que para que sea exitoso tenemos que desdoblarla a nivel de cada estado con algunos elementos genéricos, pero con algunos elementos y problemáticas que son específicas a cada estado. La recepción de la estrategia fue muy buena, el compromiso de trabajar juntos fue muy bienvenido, y estamos ciertos.
Por cierto que elementos del ejército aseguraron 8 camionetas con contenedores empleados para el transporte de combustible robado en el municipio de Omealca, Veracruz. Los contenedores tienen capacidad para transportar más de 22,000 litros de gasolina. 6 de los recipientes con capacidad de 1,000 litros estaban llenos de combustible, presuntamente extraídos de manera ilegal a los ductos de petróleos mexicanos. Y en otros asuntos, el empresario Marcelo Odebrecht declaró ante autoridades de la PGR por la investigación de la presunta entrega de sobornos a funcionarios de Pemex entre los años 2010 y 2014. Odebrecht rindió su declaración desde Brasil a través de la Procuraduría General de ese país. La PGR precisó que por estas investigaciones ya declararon 10 funcionarios y 9 exfuncionarios de Pemex. La sección instructora de la Cámara de Diputados dio inicio formal al proceso de desafuero de la diputada de Veracruz con licencia Eva Cadena, acusada de delitos electorales. La exmorenista será notificada por la Cámara de Diputados. Eva Cadena promovió un nuevo amparo en un juzgado de materia penal para evitar que se difundan investigaciones en su contra. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tiene abierta 36 investigaciones por el proceso electoral en Coahuila. Las más recurrentes: peculado electoral, solicitud de votos a cambio de promesas o pago y el condicionamiento de programas sociales. Y justamente para evitar este tipo de prácticas, la FEPADE visitará la Secretaría de Desarrollo Social del Estado para clausurar y de esta forma evitar el uso de vehículos oficiales con fines electorales. Claudia Ruiz Macías, secretaria general del PRI, presentó una queja ante el INE en contra del candidato de la Alianza Ciudadana por Coahuila, Guillermo Anaya, por violencia política de género. Las declaraciones del candidato Anaya representan violencia política de género porque están dirigidas a las mujeres, porque las denigran, porque tienen una connotación sexual y porque las emite precisamente un candidato a gobernador. Y se dio a conocer que el próximo lunes 22 de mayo a las 6 de la tarde se realizará el segundo debate entre candidatos a la gubernatura de Nayarit, organizado por el Consejo Empresarial del Estado. El presidente del Instituto Estatal Electoral de la entidad, Celso Valderrama, y el presidente del organismo empresarial, Juan Topete Rivas, informaron que 6 de los 8 candidatos han confirmado ya su presencia. El debate durará 133 minutos mismos, que serán transmitidos en una señal en vivo y gratuita a través de distintas plataformas. El diario The New York Times dio a conocer un memorando firmado por el exdirector del FBI, James Comey, en el que asegura que el presidente Donald Trump le pidió, escuche usted esto, cerrar la investigación en contra del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn. La Casa Blanca rechazó que el presidente haya hecho esta petición, pero hay que recordar que Flynn fue cesado en febrero por presuntamente haberse reunido con el embajador ruso. Después de esta revelación, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes solicitó al FBI todos los documentos elaborados por James Comey sobre las conversaciones con el presidente Donald Trump. La petición incluye memorándums, notas, resúmenes y grabaciones, las cuales deberán ser entregadas antes del 24 de mayo. Trump despidió la semana pasada a James Comey, quien encabezaba las investigaciones sobre los supuestos nexos entre funcionarios rusos y el equipo de campaña del republicano. Los vínculos con Rusia están afectando a Trump. El nuevo asesor de seguridad de la Casa Blanca, H.R. McMaster, aseguró que la información clasificada sobre la lucha contra el Estado Islámico que compartió Trump con el canciller ruso Sergei Lavrov durante la reunión que tuvieron en la Casa Blanca la semana pasada no compromete la seguridad de Estados Unidos. El presidente y el canciller revisaron una serie de amenazas comunes a los dos países, incluyendo amenazas a la aviación civil. En ningún momento se discutieron fuentes o métodos de inteligencia, y el presidente no reveló ninguna operación militar que no fuera conocida públicamente. Otros 2 altos funcionarios, incluso el secretario de Estado, estuvieron presentes en la reunión.
y lo pueden confirmar. La revelación del lunes del diario The Washington Post y confirmada por el propio Trump desató ya otra tormenta política, por si es que la tormenta alguna vez se ha ido, y alimentó los rumores sobre la posibilidad de que Trump sea sometido a un impeachment, es decir, que sea sometido a un juicio político. Así es, Pati. Y en otra información que se está dando a conocer en estos momentos y que seguramente dará mucho de qué hablar durante todo el día, fue liberada Chelsea Manning, la ex soldado de Estados Unidos, condenada a prisión por filtrar miles de documentos clasificados al sitio Wikileaks y que cambió de sexo. Fue muy sonado este caso en su momento. Se esperaba que siguiera en la cárcel hasta el 2045, pero el presidente Barack Obama le conmutó la sentencia poco antes de dejar la Casa Blanca. Nacida como Bradley Manning, la ex militar se sometió a una operación para cambiar de sexo después de su juicio en 2013. Y por ese asunto fue liberada o se ordenó la liberación por parte de Obama porque se dijo que sufría de fuertes trastornos. Las fuertes lluvias que azotan Colombia desde febrero han dejado 389 muertos, cientos de desaparecidos y miles de damnificados, así como fuertes pérdidas económicas y daños en la infraestructura. Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían durar hasta junio y que en los próximos 10 días serán especialmente intensas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió por séptima ocasión el estado de excepción y emergencia económica, ahora por 60 días. Vaya si se sigue profundizando la crisis social, política y económica en este país sudamericano. Esta medida le permite tomar decisiones por encima del Parlamento y restringe las garantías constitucionales en todo el país. El gobierno dice que es para preservar el orden interno y para garantizar el acceso de la población a los servicios básicos. Y como era de esperarse, miles de venezolanos salieron a las calles para protestar contra esta nueva medida de Maduro. La Fiscalía de Venezuela informó que 2 personas murieron en los enfrentamientos con la policía, lo que eleva a 41 el número de muertos desde que iniciaron las protestas en contra de Maduro. La dramática situación que atraviesa el país sudamericano será analizada hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La reunión estaba programada para abordar otros temas, pero el caso venezolano fue incluido a petición de los Estados Unidos después de conocer el anuncio hecho por el presidente Maduro. La Organización de Estados Americanos también se ocupó de Venezuela. Su secretario general Luis Almagro denunció que en este país se está cometiendo crímenes de lesa humanidad y responsabilizó al presidente Nicolás Maduro y a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de esta situación. Polonia y Hungría tienen un mes para aceptar la cuota de refugiados que les toca, de lo contrario podrían ser expulsados de la Unión Europea, advirtió el comisario europeo de migración. Desde que inició esta crisis, estos 2 países se han mostrado renuentes a recibir a miles de personas que huyen de la pobreza y la guerra en sus respectivos países. De regreso a nuestro país, vámonos a temas educativos. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, encabezó el sorteo especial número 194 de la Lotería Nacional conmemorativo al Día del Maestro. En las instalaciones de la SEP afirmó que fueron los maestros quienes construyeron la hazaña de derrotar el analfabetismo y consolidar un buen sistema educativo. Sin embargo, dijo, hoy están llamados a lograr una nueva hazaña, la de construir el mejor sistema educativo del mundo. La hazaña que hoy tenemos que construir juntos es la de que estas niñas y estos niños, todos, sin excepción, en todo el país, aprendan a aprender. Que juntos podamos construir este nuevo modelo educativo para hacer y conseguir la hazaña, no únicamente de tener, como ya lo tenemos, uno de los sistemas de educación pública más grandes de todo nuestro país, sino tener el mejor sistema de educación pública de todo el mundo. Este sorteo contó con una bolsa total de 72 millones de pesos, con un premio mayor de 25 millones. Los billetes tienen impresos los rostros de las maestras y maestros que obtuvieron los mejores lugares a nivel nacional en las evaluaciones y concursos de ingreso al sistema educativo. Hoy estamos reconociendo a 20 maestras y maestros que fueron los primeros lugares en todo el país en las evaluaciones y en los concursos de ingreso para el sistema educativo. Maestras y maestros que representan la excelencia,
que representan el trabajo arduo y que representan sobre todo la extraordinaria vocación de servir que tienen todas las maestras y los maestros de nuestro país. En el primer trimestre del 2017, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.5% de la población económicamente activa, cifra inferior a la reportada en periodo anterior, cuando se ubicó en 3.6%, la tasa más baja en 11 años, según informó el INEGI. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen y regresamos con más información. Esto es México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne esta tarde con gobernadores para analizar la situación que viven los periodistas. Protestas en el país contra el asesinato de Javier Valdés demandan protección y piden erradicar la violencia contra el gremio. Tenemos que actuar juntos para garantizar que en todo el territorio nacional, sin excepción, las y los periodistas puedan realizar su labor con seguridad y con libertad. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asegura que la PGR ya investiga el caso de Javier Valdés. También en Guerrero, elementos federales y estatales desarmaron a la Policía Municipal de Zihuatanejo por infiltraciones de personas vinculadas a la delincuencia. Hay 60 detenidos. Los Estados Unidos y México están profundamente comprometidos en contrarrestar esta amenaza. Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, ratifica el compromiso de su país con México en la lucha contra el narcotráfico. Se mantiene la contingencia ambiental fase 1, no circulan vehículos con holograma 2 y 1, terminación par, y el engomado rojo con holograma 1, terminación de placa 3 y 4. The New York Times dio a conocer un memorándum firmado por James Comey, exdirector del FBI. En él se asegura que Donald Trump pidió cerrar la investigación en contra del exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn. Más adelante, la UNAM y la Fundación Juan Rulfo homenajean al escritor en el marco del centenario de su nacimiento. La Hispanic Society of America fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2017. Juan Carlos Osorio da a conocer la lista para los próximos partidos de la selección mexicana de fútbol. Esta mañana me da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al estudio de México al Día. Está con nosotros esta mañana Raúl Martín Porcel, director ejecutivo de Jalisco Campus Party 2017, quien nos va a hablar de este interesante proyecto tecnológico que abarca muchas áreas. Muchas gracias por estar aquí, Raúl Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenido, Y que nos es un placer platiques. tenerte. Pues nada, muy agradecido de poder compartir con la audiencia un proyecto que nos apasiona, que llevamos ya 8 años desarrollando acá en México. Se trata de una semana del 5 al 9 de julio allá en Jalisco, en la Expo Guadalajara, donde juntamos a los jóvenes de todo el país que tienen algo en común y es talento. Gente que da igual su situación económica, da igual su formación académica, tienen ganas realmente de aprender todo esto que viene relacionado con el mundo de la tecnología, que prácticamente ya es todo, ya cualquier cosa ya está relacionada, y sobre todo que tienen ganas de poder aportar soluciones e innovación. Sobre todo, ¿por qué los juntamos? ¿Por qué los juntamos? Muy divertido, es un gran evento
que empieza el miércoles 5 y termina el domingo 9 sin parar, o sea, por las noches continúa habiendo actividades, pero sobre todo lo que tratamos es de vincular a estos jóvenes de talento a todo lo que es la industria mexicana. Claro. Tenemos sectores en México que funcionan muy bien, el turismo, por ejemplo, es un gran motor económico, pero ¿qué pasa si a ese sector le empezamos a incorporar jóvenes con ideas innovadoras? Claro. ¿No? Vamos a potenciarlo, vamos a hacerlo más competitivo, y eso es un poco la función de Campus Party, encontrar estos jóvenes de talento, juntarlos y que las empresas y los gobiernos puedan venir a reclutarlos y a integrarlos a un sector productivo ya estabilizado, ¿no? Estamos hablando de que están ya pues prácticamente confirmados más de 25,000 jóvenes. Tú dirías chavales, ¿no? Esta conformación. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿cómo es el formato? Decías que es prácticamente las 24 horas de actividades. ¿Son conferencias? ¿Es una interacción tecnológica? ¿Cómo hay que llegar a alguien que esté interesado? Mira, es un evento muy interesante porque no solo se recibe información. Cuando vas a un evento de conferencias, te dan conferencias, ¿no? Y bueno, pues ahí te quedas. En este evento tenemos una serie de actividades como son los hackatones y los retos, donde los jóvenes no solo reciben como la información de los workshops y de las conferencias, sino que ellos pueden proponer soluciones a una serie de problemáticas que les vamos planteando. Entonces es un evento, digamos, bidireccional. Nosotros, como organizadores del evento, ponemos encima de la mesa más de 1.500 horas de contenido, que se dividen en conferencias, talleres, workshops, paneles, etcétera. Y cada hora de reloj hay 50 cosas diferentes que hacer. Pero luego existen una serie de competiciones, de retos, donde ellos, tomando en cuenta esta información, pueden hacer equipos, pueden proponer proyectos y ganarse dinero, ganarse estadías fuera. Por ejemplo, este año vamos a mandar gente a la NASA de distintos retos. Entonces, al final es un evento que todo lo que hacemos es encontrar ese talento, detectarlo, y después más de 5.000 puestos de trabajo se ofertan para que puedan ellos encontrar. Hay dos tipos de puestos de trabajo. Para los que ya están acabando, que ya es directamente pues salir y ser un ingeniero y trabajar en empresas como Bosch, Intel, Oracle, grandes compañías, claro. O empleos de medio tiempo para evitar la deserción escolar, ¿no? Claro. Eso es muy importante porque muchos de ellos a veces necesitan tener algún ingreso y dejan los estudios por eso. Entonces les proponemos, no lo dejes, mira, tómate este trabajo que te va a dar 4 o 5 horas y un ingreso base, y no dejes los estudios, y cada año vas viniendo aquí para irte actualizando con la tendencia que incluso a veces no te dan en la universidad. Claro. A ver, tú nos dices que esta es un evento en el que pueden participar todos los jóvenes independientemente de de dónde estén estudiando, del nivel económico. ¿Cuál es el primer contacto y qué habilidad o qué inquietud deben de tener estos jóvenes para poder participar en este evento? Mira, más del 90% de los 25.000 vienen becados. Perfecto. O sea, se les apoya. La Secretaría de Educación Pública, el Gobierno de Jalisco, o sea, ponemos a disposición muchísimas becas. Lo que se pide de ellos es la actitud, es las ganas realmente de aprender y las ganas realmente de ponerse a trabajar a solucionar un montón de problemas que hay en todo, ¿no? Entonces esa es la parte más importante. Casi todas estas becas se activan mediante concursos o convocatorias previas donde ellos tienen que en cierto modo demostrar que sí tienen esa actitud, ¿no? Que sí tienen las ganas. A lo mejor su propuesta no es brillante, pero se ve que existe una intención. Claro. El trabajo nuestro es ayudarte a que la próxima que propongas sea más brillante todavía, gracias a todo lo que vas a ir aprendiendo aquí, ¿no? Claro, mucho liderazgo y mucha innovación se requiere para este tipo de formatos y ejercicios. ¿Ya están cerradas las inscripciones? O sea, ¿o todavía pueden mandar este tipo de proyectos? Todavía hay, mira, nosotros trabajamos mucho por redes sociales, a través de Facebook principalmente, entonces ¿así Campus Party? Pueden buscar Campus Party y Campus Party México o Jalisco Campus Party y seguir ahí directamente en las redes porque vamos publicando todas las convocatorias que salen. Ahora en breve vamos a publicar una con el Instituto Mexicano de la Juventud, con el INJUVE, donde se van a becar al 100% las ideas más innovadoras a nivel nacional, ¿no? Entonces, estando conectados con las redes, básicamente ahí vamos a estar sacando habitualmente todas las convocatorias. Martín Raúl, tú como experto, yo siempre he dicho, a ver jóvenes, está bien que haya la posibilidad de tener mayor acceso a la tecnología, pero que el estar tantas horas, porque así es, ¿no? Hoy en día,
tantas horas conectados a algún aparato, debe de redituar en algo bueno, ¿no? Yo creo ¿Tú qué le dices a esos chavos que no pueden dejar el celular, por ejemplo? Yo creo que no es un tema de horas, es un tema de qué estás haciendo en esas horas, ¿no? Es como si estás todo el día viendo la televisión y estás viendo pues, la novela o estás viendo documentales, ¿no? Entonces, no es el tiempo de que estás viendo la televisión, es en qué estás empleando ese tiempo y para qué te sirve. Yo creo que hoy en día, mira, tú puedes estar estudiando las mismas materias de las grandes universidades como Harvard, Stanford, porque están online. Entonces, lo importante es tener el conocimiento. Si tú en vez de estar viendo vídeos graciosos en YouTube, estás viendo esa información, vas a acabar aprovechando mucho ese tiempo, por lo tanto, cuantas más horas estés mejor, ¿no? Claro. Yo creo que no es un tema de horas, es un tema de calidad de uso de esas horas. La tecnología nos permite llegar a tener esa democratización de la educación a nivel mundial y yo creo que también es labor un poco también de los padres de enseñarles a que realmente utilicen esto no solo como ocio, ¿no? Sino que lo usen también como una parte de formación. Pues sí, interesantísimo lo que nos vienes a platicar, Raúl Martín Porcel, de esta nueva versión, nuestra nueva edición del Campus Party en Jalisco, que se desarrollará en junio. El mes de julio. Y bueno, pues ahí estaremos México al Día, por supuesto, cubriendo este evento, viendo las novedades. Igual pues también nosotros traemos unos chavos acá para que se vengan nosotros a trabajar la tecnología. Por supuesto, con mucho gusto. Creo que lo que espera el participante de Campus Party son las oportunidades para demostrar su talento y para crecer profesionalmente. Y existen muchas actividades como el voluntariado. Entonces, les damos oportunidades cuando muchos medios o aliados quieren abrir convocatorias de prácticas. Creo que es el sitio ideal para encontrar candidatos. Muchísimas gracias, fue un placer que nos vinieras a compartir estas experiencias. Gracias, vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es México al Día. En las instalaciones de la Dirección General de Televisión Educativa, nuestra casa de trabajo, fue inaugurada una exposición dedicada a la lírica de Juan Rulfo. Y de esta manera, Aliria Morales invita a Juan Rulfo a sentarse en su silla roja para compartir un diálogo sobre los 100 años de su nacimiento. Es exactamente Rulfo. No le podía dar otro nombre. Lo pensé mucho, pero al final salió fácil. Dije, pues es la poética de Rulfo, la poética de la tierra, el dolor de México. Esta es la poética de la tierra, Juan Rulfo, que la artista plástica Aliria Morales plasma en sus 23 obras dedicadas a la lírica del escritor mexicano. Con sus trazos, Aliria Morales reencarnó a los seres de la poética terrestre enterrados y resucitados en la pluma de Rulfo, en sus obras más importantes como El Llano en Llamas, Pedro Páramo, Talpa y Macario. Yo creo que cualquiera que vea la exposición lo va a saber, ¿no? Que Rulfo, el gran maestro Rulfo, que yo siempre grito, yo lo amo porque era un poeta, pero era apasionado. Con todo ese silencio, tenía toda la pasión del mundo dentro de él para expresar a su forma, a su manera, el dolor de México. Con similitudes sobre el sufrimiento, la soledad y el silencio, Poética de la Tierra, Juan Rulfo estará en la Galería de Televisión Educativa del 16 de mayo al 16 de julio. Al igual que él, Aliria muestra a través de su sensibilidad artística el sufrimiento a lo largo de la historia de nuestro México. Ella es una artista de nuestro tiempo, comprometida con su entorno, que busca la perfección personal y plástica. Aliria pasa con elegancia de lo figurativo a lo abstracto. Ha realizado
novedosas aportaciones técnicas en materiales como la mazarroca y la luz que emana de sus cuadros. Pero la obra de uno de los exponentes del realismo mágico superó las expectativas en la pintura. Me gusta mucho cómo pasó del lenguaje literario a una imagen, ¿no? Y que me la encarnó, Maya me la regaló, una hermosa mujer. La literatura de Rulfo no sufre ningún menoscabo. Si tú ves Pedro Páramo en el cine, a los 10 minutos te molesta, te choca, porque llevar el mundo fantasmagórico de Rulfo a la literatura no tiene problema, pero a la realidad es muy difícil. Y creo que el caso de Aliria es estupenda la traspolación de ese mundo. Poética de la Tierra, Juan Rulfo, está abierta al público y la entrada es gratuita de lunes a viernes de 10 de la mañana a 18:30 horas. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Así es, aquí los esperamos en la Dirección General de Televisión Educativa con esta gran exposición de pinturas en homenaje a los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo. En otros asuntos, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se está construyendo la obra de infraestructura más importante de la historia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así lo afirmó su titular Gerardo Ruiz Esparza. Se está haciendo por conectar a sus polos de desarrollo, a sus mercados, a sus puertos, a las fronteras, a otros países, a través de autopistas, carreteras, trenes, puertos, la industria aeronáutica construyéndose uno de los aeropuertos más grandes del mundo en este momento, aquí para la Ciudad de México, aquí para México, es parte de esta tarea. Al entregar los premios del segundo concurso nacional de fotografía México a través de las obras SCT, en el Palacio Postal, Ruiz Esparza afirmó que hoy tenemos una industria de telecomunicaciones con una cobertura en plena expansión en el país. Y tenemos un costo que nada más en lo que ha sido la reforma de telecomunicaciones se ha reducido en un 43% ese costo y seguirá reduciéndose más gracias a otras acciones que estamos emprendiendo como Gobierno de la República, como Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo es este lanzamiento de la infraestructura pasiva, que se puedan utilizar los edificios públicos para instalar antenas, para instalar nodos, para instalar la infraestructura de la telecomunicación. Vamos a las breves de este país. Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda, informó que los recientes ciberataques que se presentaron en el mundo han alertado a México. Esto en el sentido de que se reconoció que aún hay temas que se deben detallar, como el blindaje en contra de hackeos masivos en el país. Por ello dijo que será en septiembre cuando se presente ante el Congreso la ley FinTech, que es la regulación a los servicios financieros a través de la web. Tenemos que guardar una proporción adecuada entre no inhibir la innovación, que es parte del sector, pero al mismo tiempo también realizar una regulación adecuada que lo que permita también es protección a los consumidores. El Instituto Nacional del Emprendedor tiene un nuevo titular. Por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dio posesión a Alejandro Delgado Ayala como presidente del INADEM. Delgado Ayala se ha desempeñado como jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales en ProMéxico y como director general de Asuntos Legales Internacionales de la PGR, entre otros cargos. En la Ciudad de México, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa levantaron el plantón que mantenían frente a la PGR desde hace 26 días y que afectó la circulación sobre la lateral de Paseo de la Reforma. El vocero de los familiares dijo que regresarán a Guerrero para preparar las acciones de protestas del próximo 26 de mayo. Asimismo, se alistarán para la reunión de alto nivel que sostendrán a finales de este mes con la Secretaría de Gobernación, la PGR y el mecanismo de seguimiento de la Comisión.
La tercera comisión permanente avaló un punto de acuerdo para pedir a la Secretaría de la Función Pública un informe sobre el caso de la funcionaria de Pemex, Rosario Brindis, a quien se investiga por otorgar un contrato de más de 567 millones de pesos a empresas representadas por su esposo Alberto Ríos. A pesar de que la propuesta inicial pedía separar a Brindis de su cargo en la empresa estatal productora, legisladores determinaron solicitar primero un informe sobre la investigación en su contra para indagar su presunta participación directa en la adjudicación de la licitación millonaria a estas empresas. El cuerpo del periodista Javier Valdés fue cremado. Medios y sociedad se reunieron con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. Ahí condenaron los crímenes en contra del gremio. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Matthew Sanders, manifestó su preocupación por la violencia contra comunicadores. Tenemos una preocupación muy grande por México porque ha sucedido estos asesinatos muchas veces en los últimos años. En Reynosa se registró un enfrentamiento entre dos grupos criminales. No se reportaron heridos ni detenidos. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se reunió con padres de la joven del TEC de Monterrey que fue encontrada sin vida el pasado domingo. Aseguró que se investigará el caso. Sujeto que atacó a sacerdote en la Catedral Metropolitana el lunes padece de trastorno psicótico, informaron las autoridades. La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, informó que este delito disminuyó durante el mes de abril un 24.5%. El mandatario Nicolás Maduro decretó estado de excepción y de emergencia en Venezuela por 60 días. Más adelante, la UNAM y la Fundación Juan Rulfo homenajean al escritor en el marco del centenario de su nacimiento. HP desarrolla un ordenador con capacidad de realizar millones de cálculos en tiempo real para posible viaje a Marte. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos esta mañana. Vámonos directo con la información de lo que sucede en materia de redes sociales, de innovación, de ciencia, de tecnología. Y es que, pues como hemos comentado aquí en México al Día, la palabra hacker ha sido estigmatizada porque así se les llama también a los criminales. Sin embargo, hackear un sistema nos puede también ayudar a crear nuevas soluciones, a generar nuevas cosas que nos ayuden a mejorar tanto como personal como en muchos ámbitos de la sociedad. Y fue un hacker, un joven de tan solo 22 años, el que encontró el interruptor que apagó el virus WannaCry, que pues puso en jaque al mundo entero este fin de semana. Y HackerOne, una empresa que promueve el hackeo como una actividad ética y benéfica para el mundo, otorgó un total de $10,000 a este joven británico de 22 años que logró detener el ciberataque mundial del pasado viernes. El joven, conocido como @malwaretechblog, pretende usar la inesperada recompensa pues para hacer donaciones en pro de la educación. Planea adquirir una serie de libros sobre seguridad de la información, mismos que distribuirá entre estudiantes que no puedan costear los gastos de esta información. Él había solicitado que sus datos personales no fueran publicados, sin embargo, posteriormente aceptó revelar su identidad durante una entrevista para la agencia de noticias Associated Press, decisión que provocó el acoso por parte de la prensa. Por supuesto, lo empezaron a buscar para conocer más de esta ahora estrella de la informática mundial. Hoy se sabe que se llama Marcus Hutchins y que trabaja para la empresa CryptosLogics. Hutchins además declaró a través de su cuenta oficial de Twitter que muchas de las publicaciones sobre él no son confiables, pues la información es falsa
Bueno, esto sucede muchas veces con las personas que adquieren una fama instantánea. Los medios, por intentar saber más de estos personajes, pues empiezan a meterse en detalles en vida privada que no siempre coincide con la realidad. Sin embargo, bueno, este muchacho se ha convertido ya en la sensación que salvó al mundo, salvó pues a gran cantidad de empresas e incluso también de gobiernos de ser afectados por el virus, por este hackeo masivo WannaCry, que parece provino de Corea del Norte. Así que lo tendremos, por supuesto, en la mira para ver cuáles son sus siguientes pasos en una carrera que parece muy prometedora a la corta edad de 22 años. Y la empresa tecnológica Microsoft quiere contribuir al control de la violación de los derechos humanos, por lo que une esfuerzos y recursos con la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y así colaborar en casos que impliquen temas, por ejemplo, de masacres, violaciones y detenciones sin juicio. Esto sin importar la ubicación geográfica donde se esté desarrollando la investigación. Para ello, anunció que hará una donación de $5 millones a lo largo de 5 años a esta institución. Además, ha comenzado un proyecto llamado RightsView, el cual recopilará datos sobre violaciones a los derechos humanos. Esta herramienta además ayudará a predecir situaciones como las antes mencionadas, mediante, por supuesto, el análisis de información. Esto fue confirmado por el presidente de la empresa, Brad Smith, y lo hacen en un momento en que corren fuertes rumores de que se recortarán las donaciones a la Organización de Derechos Humanos, por lo que Microsoft espera ser el primero de una larga cadena de empresas que apoyen a la causa. Recordemos que las empresas tecnológicas son las que pues han estado teniendo la mayor cantidad de ganancias y de influencia en el mundo en los últimos años, por lo que ahora, por supuesto, planean desarrollar varias campañas de responsabilidad social como esta de Microsoft, que es apoyar a derechos humanos. Y bueno, vámonos ahora hasta el espacio, porque las compañías espaciales aún no concretan perfectamente cómo es que llegarán al planeta rojo. Sí saben que llegarán a Marte muy pronto, pero ya han comenzado a salir las herramientas tecnológicas que posiblemente acompañen al hombre en esta aventura. En esta ocasión, la empresa HP ha desarrollado un ordenador de 160 terabytes de memoria compartida, el cual tiene la capacidad de realizar millones de cálculos en tiempo real y analizarlos. Se reveló que HP ha establecido contacto con algunas compañías espaciales, de las que no se ha revelado el nombre, con la intención de crear alianzas para poner su hardware en el próximo viaje espacial hasta Marte. Mientras estas negociaciones llegan a un resultado positivo, la compañía continuará realizando mejoras en el equipo. Así que, bueno, pues ahí está. Podría ser HP la que proporcione la tecnología computacional para la llegada de los seres humanos a Marte. También estaremos pendientes de estos desarrollos. Esta es la información el día de hoy. Que tengan excelente miércoles. Y hoy es un día muy especial porque esta mañana abrimos las puertas a una nueva sección. Ya lo vieron ustedes, se llama Tacuba 8, es una sección dedicada a uno de los museos más importantes de nuestro país, el MUNAL, el Museo de Arte, el Museo Nacional de Arte, uno de los museos más emblemáticos, más hermosos. Tuvimos la oportunidad de estar hace poco conociéndolo, y qué mejor para abrir las puertas a este museo, y por supuesto también es una invitación para que la gente que nos ve pues pueda asistir, pueda conocer lo que se difunde, lo que se expresa, lo que se expone. Y qué mejor que tener esta mañana una invitada de honor, la doctora Sara Gabriela Vaz Sánchez. Ella es directora precisamente de este museo. Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación y por abrir esta sección quincenal en donde la gente se va a poder dar cuenta más que nada de los procesos que llevamos dentro del museo, de la función que cumplimos como institución y como parte de una institución mayor que es el INBA, y bueno, sobre todo lo que hacemos por el fortalecimiento de la comunidad, de la relación con los públicos. Doctora, háblanos de la magnitud de lo que representa este museo para México, porque hay que decirlo de esta manera. Claro, es un recinto
que puede de pronto caer encima por la responsabilidad de lo que implica en términos de custodia. Su colección es vasta, por supuesto, pero es la colección tal vez más representativa en términos de galería, de pintura nacional. Si bien, bueno, existen colecciones que derivan de la Academia de San Carlos, existe el propio Museo de San Carlos, sobre todo con una gran colección de arte europeo, nosotros somos quienes tenemos la colección más completa y más panorámica de pintura mexicana. Prácticamente nuestra colección comienza en el siglo XVI y termina a mediados del siglo XX, esa es nuestra vocación. Y lo que hacemos pues justamente es dar a conocer este acervo, esta riqueza del arte mexicano a partir del diálogo con otras colecciones y del diálogo también con colecciones internacionales. Claro. Este museo pues tiene mucha historia, ha sido recinto que ha albergado otras, pues no necesariamente obras, pero sí también, por ejemplo, lo que fue lo que está aquí. La sede de Comunicaciones y Obras Públicas. Comunicaciones y Obras Públicas, sí. Pero también el Archivo Nacional. El Archivo General de la Nación, así es. La historia del inmueble es muy interesante, finalmente siempre ha estado cometido a una función pública. Lo encomienda Porfirio Díaz durante su gobierno, en donde además tuvo muchísima atención y muchísimo peso el asunto de las comunicaciones, para ser justamente sede del Palacio de Comunicaciones. Estamos justamente detrás del Palacio de Correos, ¿no? Estamos como conectados con todo esto, y bueno, finalmente no logra inaugurarlo Díaz porque circunstancias históricas impiden que esto se haga así. Se inaugura muy modestamente en una ceremonia con el presidente Madero en 1912 y a partir de ahí se convierte justamente en la sede del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, después Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en 1973 aproximadamente se convierte en la sede del Archivo General de la Nación. Bueno, finalmente resulta insuficiente para albergar todo ese corpus documental y en 1982 abre sus puertas como Museo Nacional de Arte. Ahora, doctora, nos imaginamos que por lo que alberga debe ser uno de los museos más visitados en este país, además ubicado en una zona muy emblemática, la Torre del Caballito, el Senado de la República y pues Tacuba. Sí, Tacuba 8. Tacuba 8. Justo ahí estamos. En efecto, en términos de visita es un museo muy importante. Por supuesto que si nos enfocamos a lo que el mexicano promedio está acostumbrado a visitar desde prácticamente su educación más básica, su educación primaria, estamos hablando de que se trata normalmente de museos arqueológicos o antropológicos. En términos de museos de arte, por ejemplo, nosotros somos la colección más completa y lo que más puede ofrecer. En ese sentido es que estamos también muy preocupados por involucrarnos de manera distinta con nuestros públicos y de servir distinto a nuestras comunidades. Estamos tratando de establecer esos lazos más estrechos, esos puentes más patentes justamente con la comunidad, porque al final pues la misión de un museo es servirle a la comunidad, ¿no? Por supuesto. Y tratando también de ir tirando estas barreras de concebir al museo como un espacio hegemónico de enunciación en donde nosotros tenemos la razón y nosotros decimos qué es lo que la gente tiene que entender. Bueno, para empezar, no se trata de nada de eso en términos de arte, ¿no? Claro. Por supuesto que uno puede ir a aprender y toda la vida es un aprendizaje, pero creo que algo que nos ocupa ahora muchísimo es darle a la gente una posibilidad de experiencia y de experiencia placentera, de goce, porque el arte es para eso al final. Sí es para entenderse en un discurso de identidad, sí es para asumirse como mexicano, para entender de dónde venimos, por supuesto que sí, pero sobre todo ofrece experiencias de goce. Entonces, bueno, tenemos un espacio privilegiado, tenemos un palacio que habla solito, ¿no? Las paredes hablan, de hecho tenemos un recorrido así, tenemos una colección privilegiada, pero también tenemos servicios que estamos tratando de mejorar constantemente, una biblioteca, una interacción, digamos, muy fluida con nuestros públicos en redes sociales, así es que, bueno, pues eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Y qué mejor que el arte para enriquecer el espíritu de los seres humanos, porque eso las personas lo debemos de entender como algo así. Así es. Este museo además es muy vivo, hay talleres, hay además las exposiciones, que también hay unas que son itinerantes, pero también hay, por ejemplo, conciertos de música. Ya hablabas de la biblioteca. Platícanos de estos elementos, porque lo hacen ser un museo atípico, pero muy dinámico. Claro, hay veces que decimos de broma que tenemos el circo de 20 pistas. Tenemos, la verdad, un programa muy interesante de música que lleva a cabo la Coordinación de Música y Ópera del INBA. Esto prácticamente se lleva a cabo todos los fines de semana. Ya tenemos un público cautivo, pero bueno, eso no implica que no querramos que otros y además más jóvenes se acerquen también a estas propuestas. Tenemos regularmente, formamos parte del programa Noche de Museos. El último miércoles de cada mes tenemos alguna actividad específica, ya sea enfocada a apuntar
apuntalar o a difundir nuestras exposiciones temporales, como en este caso que tenemos Melancolía, o a tener cualquier otra actividad que normalmente no desarrollamos en el horario regular. Cerramos mucho más tarde, como el resto de los museos, pero bueno, tenemos esta oferta. Tenemos, repito, una biblioteca y estamos también trabajando por terminar de digitalizar prácticamente todo nuestro acervo para que sea conocido, pues no solo en México, sino mundialmente. Esto es una parte también muy importante del programa de divulgación de nuestras colecciones. Y finalmente lo que queremos ser es constituirnos como un referente de la investigación del arte mexicano. Que alguien en París diga, yo quiero saber de arte mexicano, ponga el nombre de un artista y salgamos nosotros, ¿no? Claro. Al final tenemos todos esos nombres que mostrar. Doctora, y nos imaginamos que ahora implica un reto todavía mucho más fuerte el llevar a los jóvenes a los museos, ¿no? Y digo reto porque los jóvenes sabemos, los niños, los jóvenes están con muchos distractores y mucho tiene que ver también la tecnología. Es un reto todavía mayor para ustedes. Así es, reto que además, bueno, creo que estamos cumpliendo bastante bien porque la mayor parte de nuestro público visitante es joven entre los 14 y los 34 años aproximadamente. Digo, el espectro es bastante amplio, pero nos da mucho gusto llegar justamente a este sector, porque bueno, quiere decir que algo estamos haciendo bien en el sentido de que no nos vemos como una institución muy acartonada, muy aburrida, y es justamente lo que tratamos de eliminar, digo, para cualquier museo, o sea, al final somos espacios de experiencia. Claro, ¿cuáles son las exposiciones permanentes que se pueden ver? Porque ya hablabas de Melancolía, que claro, es una exquisita exposición. Y bueno, también, ¿qué podemos ver en esta de Melancolía? Bueno, tenemos una colección que les digo empieza en el siglo XVI. Nuestro recorrido da inicio en el segundo piso y prácticamente empezamos con lo mejor de la pintura de Caballete que se llevó a cabo en la Nueva España a finales del siglo XVI y hacemos un recorrido, digamos, lineal, que estamos también en vías de transformar porque todo tiene que ser dinámico. A pesar de que las exposiciones son permanentes, quiere decir que es la colección que tenemos asignada y la mostramos, pero yo creo que no debe haber ninguna permanencia digamos, en un buen número de años, ¿no? Que todo tiene que ser fluido y tiene que renovarse como discurso. Tenemos una exposición dedicada a la colección institucional más importante de paisaje del paisajista mexicano privilegiado, que es José María Velasco, en el siglo XIX. Justamente es el centro de nuestro edificio y bueno, de ahí parte todo. Tenemos también una exposición dedicada a la escultura que hemos denominado de la piedra al barro y prácticamente arranca, bueno, con el primer modelo del caballito, de Manuel Tolsá hasta la escultura ya postrevolucionaria de los talleres de talla directa en México en el siglo XX, ¿no? Pues tendremos la oportunidad de estar compartiendo todo lo que significa el MUNAL a través de esta sección que ya la presentaba Omar Tacuba 8 y agradecemos mucho a la doctora Sara Gabriela Vaz, ella es directora del MUNAL, que haya estado con nosotros inaugurando esta sección. Muchas gracias, doctora. Muchísimas Sara, gracias. bienvenida, esta es tu casa, ya sabes. Gracias. Hasta luego. El escritor jalisciense Juan Rulfo fue recordado precisamente en el centenario de su nacimiento. La Coordinación de Humanidades de la UNAM y la Fundación Juan Rulfo celebraron el centenario del autor de Pedro Páramo y El Llano en Llamas. La prueba de fuego de la validez de una obra es su permanencia. La obra de Rulfo hoy es la que más se lee en México, de un autor mexicano, y fuera de México también. Es el autor, pero con una enorme diferencia, más traducido en el mundo. El día de hoy está a la venta en las librerías de 90 países, en más de 40 idiomas diferentes. En el marco del homenaje al escritor jalisciense, se presentó el libro Noticias sobre Juan Rulfo, la biografía de Alberto Vital. Juan Rulfo fue un hombre, digamos, más bien dedicado a sus lecturas, a su escritura, y como Leonardo destruyó muchísimo, dejó muchas cosas abandonadas. No busca la cantidad sino la calidad. Entonces, ese tipo de cosas las que yo enfatizo mucho en la biografía y espero que sea al mismo tiempo amena y profunda. Rulfo trata principalmente el ámbito rural en su obra. No obstante, logra trascender épocas y fronteras porque trabaja la esencia y la naturaleza humana. Sus personajes están tan bien construidos que son comprensibles en cualquier ámbito cultural.
esa construcción de la esencia del alma humana y sobre todo con una perspectiva poética. Cuando uno lee a Rulfo en voz alta, nota, por ejemplo, las frases breves, las repeticiones. Y es increíble cómo Rulfo, incluso de algo que parece muy cotidiano, una frase cotidiana, la usa de una manera que hace poesía, ¿no? Quienes aún no han tenido la oportunidad de disfrutar la obra de Rulfo podrían comenzar con algunos de sus cuentos, como El día del derrumbe y Anacleto Morones. En ese sentido es una ruta que puede ser muy didáctica y muy disfrutable, porque también el sentido del humor de Rulfo, estos dos textos que menciono tienen mucho sentido del humor, pueden ser una vía más fácil de acceso. García Márquez escribió en 1980 algo donde reflexiona sobre que las páginas que se conservan de la obra de Sófocles no son muchas, pero él decía son casi tantas y creo que tan perdurables las de Rulfo como las que conocemos de Sófocles. Las jornadas para conmemorar la vida y obra de Juan Rulfo continuarán en la UNAM hasta el 19 de mayo. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y el proceso del embarazo y las presiones sociales, así como los prejuicios en torno a la maternidad, son tratados con ironía y humor en la obra Baby Boom en El Paraíso. A partir de la historia de Adriana, una profesionista que toma la decisión de ser madre, el montaje conduce al espectador por todos los estados, fantasías, emociones y sensaciones que atraviesa una mujer desde la gestación hasta la llegada del bebé. Escrita por Ana Istarú y dirigida por Ricardo García, la puesta en escena se presenta todos los jueves hasta el 6 de julio en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, esto en la Ciudad de México. La Hispanic Society of America, que alberga en Nueva York la mayor colección de arte hispano fuera de España, fue hoy galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2017. La institución fue fundada en 1904 y alberga una biblioteca y un museo con más de 18,000 piezas, incluyendo obras maestras del Greco, Diego Velázquez y Francisco de Goya. Su biblioteca cuenta con más de 250,000 manuscritos y 35,000 libros. Además, publica pues una revista especializada, una de las publicaciones científicas más importantes del arte. Y México es tu museo. Si el mítico Jardín del Edén existiera, seguramente se encontraría en México. Esa visión la tuvo el poeta, mecenas y escultor Edward James, que enclavado en la espesa selva de la Huasteca Potosina, creó su propia visión del Jardín del Edén. Bienvenidos a México es tu museo, y hoy los invito a conocer el jardín escultórico de Edward James en Xilitla, San Luis Potosí. De una familia aristocrática inglesa, Edward James nació el 16 de agosto de 1907 en Greywolds, Escocia. Desde muy joven tuvo un gran acercamiento con las artes, dedicando gran parte de su vida a la educación, patrocinio y divulgación de las mismas. Así, en 1970 creó la Fundación Edward James, que actualmente es uno de los colegios de arte de mayor prestigio en el mundo. Años después, viajó a Cuernavaca, donde conoció a Plutarco Gastelum, quien se convirtió en su amigo, y juntos encontraron en Xilitla, San Luis Potosí, un lugar adecuado para construir ese hogar que James tanto deseaba. Con Gastelum como maestro de obra, James contrató a trabajadores locales para construir este impresionante jardín escultórico de estilo surrealista, que James comparaba con el mítico Jardín del Edén. Su construcción le tomaría 35 años, de 1949 a 1984. Con una extensión de 40 hectáreas, este jardín cuenta con varias esculturas y estructuras arquitectónicas con un fin más estético y cautivador que utilitario, que se funden con la hermosa vegetación del lugar y con diferentes cascadas y piscinas naturales que le dan su segundo nombre, las pozas. A la muerte de Edward James, su amigo Plutarco Gastelum heredó la propiedad y el 23 de noviembre de 2012 el conjunto escultórico fue nombrado monumento artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes.
Si deseas conocer más sobre la vida y obra de Edward James, te invito a visitar su jardín escultórico en el pueblo de Xilitla, San Luis Potosí, y experimentar personalmente la magia de los sueños surrealistas que Edward James impregnó en este lugar. El jardín escultórico de Edward James sobrevive hoy como una muestra de la fantasía llevada a la realidad, que comparte con nosotros los sueños y la magia de su creador, convirtiendo a Xilitla en una pieza más del enorme acervo que hace de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Vamos al resumen. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne esta tarde con gobernadores para analizar la situación que viven los periodistas. Protestas en el país por el asesinato de Javier Valdés demandan protección y piden erradicar la violencia contra el gremio. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Matthew Sanders, manifestó preocupación por la violencia contra comunicadores. Tenemos una preocupación muy grande por México porque ha sucedido estos asesinatos muchas veces en los últimos años. Se mantiene la contingencia ambiental fase 1 en el Valle de México. En entrevista para México al Día, Raúl Martín Porcel, director ejecutivo de Jalisco Campus Party 2017, nos habló de este interesante proyecto. Empieza el miércoles 5 y termina el domingo 9 sin parar, o sea, por las noches continúa habiendo actividades, pero sobre todo lo que tratamos es de vincular a estos jóvenes de talento a todo lo que es la industria mexicana. La doctora Sara Gabriela Vaz Sánchez, directora del Museo Nacional del Arte, nos habló de las actividades dentro del museo. Tenemos, la verdad, un programa muy interesante de música que lleva a cabo la Coordinación de Música y Ópera del INBA. Esto prácticamente se lleva a cabo todos los fines de semana, ya tenemos un público cautivo. Tenemos regularmente, formamos parte del programa Noche de Museos, el último miércoles de cada mes. Tenemos alguna actividad específica, ya sea enfocada a apuntalar o a difundir nuestras exposiciones temporales. Y en los deportes, Juan Carlos Osorio convocó por primera vez a Jorge Hernández a la selección mexicana. Gracias por acompañarnos. Para nosotros fue un placer informarles. Que disfruten este miércoles, mañana jueves, otra cita a las 6:30 de la mañana. Así es, les recuerdo que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Adiós a todos, pásenla bien.